Hola amigos, ¿cómo están? Voy a explicar en este video corto una de las razones de por qué se generan las pelucas o nidos de pájaro en el multifilamento. Como saben, el multifilamento es bien difícil de desenrollar y muchas veces no te queda otra opción que cortarlo. Entonces desperdiciar esa cantidad de multifilamento muchas veces duele bastante, ¿no? Entonces hay que evitarlo, hay que evitar eso. La primera razón es porque uno sobrecarga mucho la bobina del carrete. Tiene un límite al cual la bobina normalmente va a poder hacer lances normales, pero cuando uno le sobrecarga de línea, obviamente te vas a dar cuenta porque la bobina ya no va a estar recta, sino va a ser una panza sobre la bobina. Cuando vas a hacer lances fuertes, todo eso que está de exceso, toda esa línea que va a estar en exceso, va a salir completo. Entonces eso, al momento de querer pasar por las anillas, se te va a enredar y ahí se va a generar el primer enredo de multifilamentos, ¿no? Muchas veces tú en la descripción de la bobina lees, digamos, de que del espesor 0.20 entran 250 metros y tú compras justo una línea 0.20 de 250 metros y le colocas todo y te sale esa sobrecarga. Entonces, eso pasa porque tú al momento de embobinar, al momento de cargar el carrete, la primera parte lo has hecho de manera muy suelta. Entonces se ha esponjado la primera parte y eso hace que el resto del multifilamento ya no entre completamente. Entonces desde el inicio del cargado de la bobina tiene que estar bien ajustado, tiene que haber tensión al momento de cargar la bobina. Es por eso que muchas veces se necesita de 2 personas para cargar la bobina de manera normal, de manera fuerte, consistente, para que no quede fofo la primera parte. La segunda razón es cuando haces lances muy sueltos y la línea, al momento de hacer el lance, la línea que has lanzado, ponte que sean 40 metros de línea, no tiene tensión. Entonces esa línea que has recogido de manera muy suelta se va llenando acá sin tensión, muy floja, muy suelta. Entonces en el momento que vas a hacer un buen lance con fuerza, esa línea que ha estado floja, suelta ahí en la base, va a salir como si nada. Por más que no esté en el tope, por más que tu carrete no esté excediéndose del límite, tú al haber recogido de manera muy suelta reiteradas veces, en algún momento se va a generar esa peluca y va a salir fuerte. Genera eso es porque a veces estamos pescando en una situación de mucho viento, hay mucho viento, entonces tú lanzas el señuelo y en el transcurso del lance del señuelo, el viento te lo regresa al señuelo ligeramente o te genera una gran panza en el multi, en el aire. Esa panza de multi en el aire obviamente está sin tensión. Entonces muchas veces tú recoges rápido para poder tener contacto con el señuelo y recoger. Y esa mala tensión, esa recogida que has hecho con la mala tensión, hace que se embobine muy suelto la primera parte. Me ha pasado también varias veces en donde estamos pescando, por ejemplo, en zona de peñas, ¿no? Es incómodo hacer un lance fuerte porque puedes golpear la caña en la parte de atrás. Entonces tiendes a hacer lances de costado o lances que a veces son incómodos y de todas maneras en algún momento te va a salir un lance muy malo y el señuelo va a caer muy cerca y se ha desperdiciado línea, ¿no? Cuando uno recién está empezando muchas veces hace lances muy flojos, muy sueltos, no salen los lances como uno quiere, es falta de práctica en el lance. Pero bueno, mientras vas aprendiendo vas a tener muchos de esos lances flojos, sueltos. Y obviamente si en algún momento haces un lance fuerte, eso va a salir rápido. Es decir, ese tema de la peluca, del nido, cuando tú tienes la bobina muy suelta en la parte de arriba, solo se va a generar cuando hagas un buen lance, ¿sí? Si estás haciendo lances malos, va a seguir saliendo suavemente. ¿Cuál sería la solución si por ave tú tienes un lance con una línea suelta? Vamos a imaginar que vamos a hacer un lance. Algo así, ¿sí? La línea está colgando. Lo que vas a tener que hacer es con una mano tensar la línea aquí y recoger con esta tensión, que haya tensión, ¿sí? Así estás asegurando. El perro está siguiendo el señuelo. Así estás asegurando de que la bobina se cargue de manera fuerte, ¿no? Consistente, que haya presión. No saltes, perro, si no te vas a enganchar el hocico. Ahora, si tú identificas que has recogido de manera muy suelta, tienes 2 opciones. No hagas el lance, simplemente deja el señuelo ahí, lo dejas caer
y que salga toda la línea que pueda, que salga toda esa línea. Te tendrás que caminar 50 metros, 40 metros, hasta que veas que ya la línea está fija, apretadita. Y recién empiezas a recoger, conteniendo la línea y dándole tensión. Esa es una. La otra sería que hagas un lance suave nada más. Haces un lance suave nada más, suave. Y con tensión vuelves a recoger, ¿sí? Esas serían las maneras de evitar que se te enrede constantemente el multifilamento. Recuerden que el multifilamento, a diferencia del nylon, no tiene memoria. Es decir, siempre va a estar tenso. En el caso del nylon, si tú tienes una bobina con nylon, vas a estar propenso a esos enredos constantes, porque muchas veces vas a estar recogiendo y el nylon está recogiéndose con esa vuelta, con esa memoria. Entonces estás acumulando, en tu bobina estás acumulando harto nylon con harta memoria. Y al momento de salir, muchas veces esa memoria que tiene el nylon de salir ya enroscado, va a hacer que salga así. O sea, en el caso del nylon hay más probabilidades de que se ocurran esos enredos. Aparte de que es difícil de que con un sacavueltas normal le quites esas vueltas que se hace el nylon. Entonces sí me ha pasado que en un carrete de nylon constantemente se sufre de esos enredos por torcedura que sufre el nylon, ¿no? Entonces al momento del lance o al momento de recoger siempre viene enredado. Eso ya es por un tema de memoria. Como saben, la memoria consiste en qué tan rápido regresa a un estado recto la línea, y en el caso del nylon, como saben, nunca regresa completamente derechito, siempre se tuerce. Entonces es por eso que con el nylon se tiende a tener más enredos, pero el nylon es fácil de desenredar. En cambio el multi no lo puedes desenredar, tienes que cortar sí o sí. Espero que les sirva este corto videito, amigos. Nos vemos después.